Vamos a tocar ahora solo un tema concreto, que es la norma antielusiva. Esta es una incorporación que tenía la ley 20.780, que la incorpora dentro de los artículos 4 bis y siguientes del Código Tributario, y que generó, apenas se conoció, un problema. Varios problemas en realidad, pero uno era respecto de su efecto en el tiempo. Y el segundo es cuál es el límite de la elusión en Chile. Vamos a ver primero el tema del efecto en el tiempo y después el efecto en los actos jurídicos y los negocios. La norma decía que empezaba a regir al primer año, por lo tanto debía entenderse que a partir del 30 de septiembre del año 2015. Y surge el problema. La idea del legislador fue que los actos que estaban anterioridad al día 30 de septiembre de 2015 no se veían afectados por este tratamiento de norma general antielusiva. Cuando sale la circular del Servicio de Impuesto Interno, empieza a razonar en ese momento. Si el acto lo he hecho antes del 30 de septiembre, pero sus efectos se ven después, por ejemplo, ¿cuánto pago yo los impuestos del año 2015? Los pago en realidad en abril del año 2016, por lo tanto, ya los actos del año 2015 por la vía de los impuestos pagados en abril del año 2016 ya estarían afectos a esta norma. Pero se fue incluso más allá y se dijo, hay cierto tipo de contratos que se llaman, por ejemplo, los de tracto sucesivo. Un arrendamiento es un contrato de tracto sucesivo, un leasing es un contrato de tracto sucesivo, en que uno lo pudo haber suscrito hace 3 años, pero que surgen, nacen a la vida jurídica y se extinguen por periodos. Por lo tanto, un contrato que yo suscribí en la normativa de hace 2 años atrás, y que el periodo, la renovación de cada periodo en el arrendamiento, por ejemplo, se producía en octubre del año 2015, se nos dice, mire, por lo que pasó para atrás no se lo puedo revisar, pero lo que pasa en octubre sí lo podría revisar. Era tan evidente que este no era el espíritu, que dentro de lo que motivó este proyecto de simplificación de la reforma tributaria estaba darle certeza a la aplicación en el tiempo de la norma antielusiva. Como siempre, se hace una declaración, y está en el artículo 8º transitorio del documento que ustedes van a recibir, que es este proyecto de ley de simplificación de la reforma. Primero se hace una declaración y se vuelve a la lógica. Los actos revisables son los que están a partir del 30 de septiembre hacia adelante. Pero se empieza después a explicar esto, y cuando ya se explica no se entiende nada. Se dice, mire, pero si los efectos se hacen modificaciones a ese contrato después del día 30 de septiembre, y los que son abogados sabrán que los contratos se cambian por cambio de deudor, por cambio de tasa, por cambio de garantía. Hay 1000 causas por las cuales no podemos modificar un contrato. Pero si el contrato lo hice antes, pero tiene cualquier modificación con posterioridad, sí puede ser afectado por la norma antielusiva. Pero además se dice que hasta el año 2018 hay una ventana de protección, pero después del 2018, si hay efectos, nuevamente los voy a poder revisar. Entonces, ¿cómo uno planifica o cómo uno entiende esto? ¿Cuándo voy a estar cubierto y cuándo no voy a estar cubierto? El artículo 8º transitorio no ha sido claro y necesitamos que se clarifique para que los contribuyentes sepan qué actos sí van a ser revisados y qué actos no, y no volvamos a tener esta discrepancia con el Servicio de Impuestos Internos como la que surgió con la primera redacción, la que está contemplada en la ley 20.780. Eso respecto del efecto en cuanto al tiempo. Vamos ahora al efecto en cuanto a los actos jurídicos, a los negocios. Hoy día la palabra ilusión tiene 2 conceptos en Chile, la genérica. O hay abuso de los actos jurídicos o los negocios, o hay simulación de ellos. ¿Y a qué atiende el legislador? El legislador atiende a que prime el fondo por sobre la forma. Aquí ya es un tema más complejo. Para yo saber cuándo hay fondo y cuándo hay forma, tengo que entender los actos jurídicos. Y dentro de los actos jurídicos, principalmente los contratos. Entonces, años atrás, el sistema en Chile funcionaba así. Si arriba el contrato decía compraventa, se le daba el tratamiento de compraventa, dijese lo que dijese hacia abajo. Primaba la forma sobre el fondo. Pero ahora, ya no importa que arriba diga contrato de arrendamiento, compraventa, cesión, lo que realmente importa, cuáles son los elementos que están implícitos dentro de ese contrato. Por lo tanto, el trabajo es diferente hoy día, crea un estándar distinto hoy día del que había antes. Los empresarios tienen que acostumbrarse a que no basta cualquier papel que refleje los acuerdos de voluntades. Hay que preocuparse de que los instrumentos jurídicos que elijo realmente sean aquellos que están dichos en los contratos y lo que estoy aplicando.
Y la tributación ya no me va a venir por si arriba dice contrato de compraventa o no, sino que va a venir por lo que realmente sea el corazón de ese acuerdo de voluntades, que en realidad es lo que es un contrato. Por el mismo lado surge un problema respecto de los retiros. Sabemos que respecto a las sociedades de personas limitadas y otras, una cosa es lo que estaba pactado en el contrato y otra cosa era cómo efectiva sencillamente los retiros. Y por lo tanto una persona que tenía el 10% del capital podía aparecer haciendo retiros por el 90%, puesto que el problema se producía al interior de la empresa de un punto de vista comercial. Se desbalanceaban las cuentas entre los socios. Pero el que sacaba 90 tributaba por 90 y el que sacaba 10 tributaba por 10. Surge ahora del nuevo artículo 14, que está mejorado respecto al 14 anterior, en que se dice primero, usted tribute de la forma que hayan acordado los socios, que se diga en el pacto, o lo diga usted por una escritura pública, y usted lo informe al servicio. Pero hay otra disposición que dice, explique o relate cuál ha sido el criterio de distribución. Entonces cuando uno suma la norma antielusiva, la ley de impuesto a la herencia de donaciones y el artículo 14, tiene que sumar las 10 instituciones, se da cuenta que esta posibilidad, que antes una persona que tenía el 10% sacaba el 90% de las utilidades y tributaba por ello, hoy día no está claro. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer una empresa familiar en que por razones distintas, porque uno tiene más involucrado, hay 3 hermanos, uno trabaja más que el resto y por lo tanto ese que trabaja más que el resto tiene derecho a obtener mayores utilidades que las que están reflejadas en su capital? Bueno, va a haber que tener lo que se llama el relato. O sea, va a haber que explicar al servicio por qué estoy haciendo una distribución distinta del capital. ¿Por qué va a ser necesario? Va a ser necesario, puesto que si hay una persona que está retirando más que de lo que le corresponde por estatuto, estamos frente a un problema, a lo mejor, de impuesto a la herencia de donaciones, que los artículos 63 y 64 castiga las transferencias patrimoniales que no han pagado impuesto a la herencia de donaciones. Podremos estar en una situación de norma antielusiva, en que se diga que en realidad el fondo no es lo mismo que como lo estamos haciendo en la forma, y por lo tanto nos obliguen a cambiar el régimen de tributación. Entonces, en los sucesos que tengamos hacia adelante respecto del análisis caso por caso de este proyecto de ley, vamos a ir recogiendo que el cambio cultural es fundamental. En lo laboral tomaremos el departamento de personas, de recursos humanos, que lo teníamos bien al fondo de la empresa y lo vamos a poner adelante porque si no vamos a tener problemas. Y en el sistema tributario, al contador si lo tenemos, que lo teníamos atrás, lo vamos a tomar y lo vamos a poner adelante. Y los negocios de aquí en adelante se hacen en un asiento en que analizo qué es lo que estoy pactando con mis contrapartes, cómo reflejo el contrato en un documento y cómo cumplo mis obligaciones para con los trabajadores y con servicios de impuestos internos respecto de esto. Y siempre dándole preferencia al fondo respecto de la forma. Muchas gracias. De la forma.